Bienvenidos a otro de los estudios que estamos teniendo sobre el Apocalipsis. El tema que vamos a considerar ahora se titula Las dos mujeres madres del Apocalipsis. Llama la atención en el Apocalipsis y en la Biblia en general que siempre hay dos personajes contrastantes, lo que revela el conflicto entre el bien y el mal. A veces podemos pensar que este mundo está lleno de corrupción y aún el mundo religioso revela actos de corrupción que asombran a la gente. Pero no todo es así. También hay cosas puras y veremos en esta oportunidad el contraste entre una madre corrupta y otra madre pura que brilla como el sol. La figura de una madre ha sido caracterizada para representar o ha representado en general la ternura, la mayor manifestación de amor tal vez que se puede encontrar entre los seres humanos. Pero Dios tiene un amor todavía mucho más grande que el de una madre. En Isaías 49, el versículo 15 dice: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Acá podemos ver que el amor de Dios es aún mayor que el amor de una madre. Y cuando uno va a la India, puede ver a veces algunas mujeres que dejan sus bebés a la orilla del mar para que una ola se lo lleve, porque sabe que ese niño va a morir entre sus brazos porque no podrá darle de comer. Qué espectáculos tristes que se ven en este mundo. También el apóstol Pablo habló de la relación de Dios con su iglesia como el de un esposo con su mujer. En Efesios 5, 22 al 24 dice: Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Qué les parece? Si les pregunto a los hombres, a los caballeros, ¿están de acuerdo? Me van a decir tal vez amén. Pero no se apuren demasiado. ¿Qué dice el capítulo 5 y el versículo 25? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Están dispuestos los maridos a dar su vida por su mujer? Bueno, ese es el trato que Cristo quiere que se dé en los matrimonios, y Él es el ejemplo de amor de un esposo hacia una iglesia que dio su vida para redimirla, para salvarla. Yo digo esto, dice Efesios 5:32, acerca de Cristo y la iglesia. En el antiguo Israel también se presenta a Jerusalén, se presenta la capital del reino o aún el reino de Israel como una mujer. Jeremías 6:2 dice: la hija de Sión, tan hermosa y delicada. Y en Isaías 54:5 dice el profeta: tu esposo es tu creador, tu redentor. De manera que esta figura de la relación entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la iglesia en el Nuevo Testamento, viene ya del Antiguo Testamento. Pero el pueblo de Israel se corrompió y pasó a estar representado también por una mujer corrupta. En Ezequiel 16 nosotros podemos ver cómo Dios considera Jerusalén.
Le dice, Jerusalén, me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste, te acostaste con los egipcios, una y otra vez fornicaste con los asirios, lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia que vendían sus ídolos. Aquí podemos ver que la corrupción tiene que ver con la prostitución, con algo político y también con idolatría. En el capítulo 23, el mismo profeta vuelve a describir algo semejante. Siendo que el reino de Israel se había dividido en dos en su segunda etapa, Judá al sur y Israel, las 10 tribus del norte, en la sección norte de Israel. Entonces se representa a Israel como con dos mujeres. Había dos mujeres, dice Ezequiel 23, hijas de una misma madre. La mayor se llamaba Aholá y la menor Aholibá. Me uní a ellas y me dieron hijos e hijas, dice Dios. Aholá representa a Samaria y su hermana Aholibá a Jerusalén. Mientras Aholá me pertenecía, me fue infiel y se enamoró perdidamente de sus amantes los asirios. Aholibá se enamoró de ellos, los caldeos, perdidamente, y envió mensajeros a Caldea. Los babilonios vinieron y se acostaron con ella en el lecho de sus pasiones. En esta lámina que ustedes pueden ver es una foto que saqué del Museo de Berlín hace varios años atrás. Trajeron de la antigua Babilonia lo que correspondía, hace ya mucho tiempo, lo que correspondía a uno de los palacios, a uno de los pasillos del palacio de Babilonia. Y sigue diciendo, ellas han cometido adulterio y tienen las manos manchadas de sangre. Han cometido adulterio con sus ídolos. De manera que podemos ver que la prostitución tiene que ver con dos aspectos. La adopción de la idolatría pagana y, en segundo lugar, con pactos que el pueblo de Dios hizo con los reyes paganos. Dios era el marido de Israel, pero ellos buscaron otros maridos, otros protectores. Cuando vamos a la historia, vemos que siempre en las deidades antiguas había un hombre y una mujer, Semiramis y Nimrod. En Egipto estaban Isis y Osiris. En Babilonia estaban Ishtar y Tamuz. En Fenicia estaba Astarte y Baal. Y en Roma estaban Venus y Adonis. Bueno, cuando vamos al cristianismo, no en el comienzo del cristianismo, sino cuando el cristianismo comenzó a apartarse de la fe original e incorporar prácticas y costumbres paganas, vemos a Isis y Horus, la diosa de la maternidad, que ahora pasa a ser María y Jesús. Le dieron a las mismas estatuas los términos de María y Jesús. ¿Qué dijo Dios en el mandamiento, es decir, en el decálogo? En Éxodo 23, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses fuera de mí. Luego dice los versículos 4 y 5, no te harás imagen, ídolo, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero el pueblo de Dios apostató, se apartó de la ley de Dios. Y en relación con el norte de Israel, el reino que se centralizó en la ciudad de Samaria como capital, ellos se apartaron primero, tal vez por haberse alejado
del templo de Dios en Jerusalén y haber hecho un templo rival. Y el profeta dice, el último profeta que Dios envió a esa tribu del norte, dice en el capítulo 4, Oseas, los versículos 13 y 14. En la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Por eso se prostituyen sus hijas y cometen adulterio sus nueras. Sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Dentro de la religión pagana había a veces hasta más de 1000 prostitutas que servían como sacerdotisas y prostitutas al mismo tiempo. De allí que esa religión pagana tenía un hechizo tan grande que a menudo descarrió al pueblo de Israel y hasta logró incrustarse o introducirse esa práctica dentro del pueblo de Israel. Dice Jeremías 3, versículos 6 y 9. ¿Has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto, bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Cometió adulterio, agrega ahora al representarlo en símbolos, al adorar ídolos. Porque se practicaba la prostitución literal bajo sombras de árboles frondosos, pero al mismo tiempo se introducían ídolos que apartaban de Dios. Este es un santuario, lo que queda de un santuario hitita. Saqué esta foto hace también muchos años atrás. En 1 Reyes 14, versículos 23 y 24 dice, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso, los lugares altos, como los describe la Biblia, se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada. Y no nos extrañemos, hay religiones modernas incluso que adoptan el nombre de Cristo y descarrían a los jóvenes, especialmente en la edad de la adolescencia donde hay instabilidad, roban los afectos de esos jóvenes y los llevan a manifestarles un amor múltiple, descarriándolos y corrompiéndolos de esa manera. En la actualidad eso está prohibido, pero existe. Vemos así otra vez y enfatizamos este hecho. Está la prostitución religiosa que tiene que ver con la idolatría. Y está la prostitución política que tiene que ver con pactos hechos con reyes paganos. En Oseas el capítulo 1, el versículo 2, encontramos una historia extraña. Dios llama a un profeta y le dice, ve y cásate con una mujer prostituta. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal? Algunos piensan que no puede ser cierta esta historia, que Dios requiera algo así. Pero la experiencia de este profeta no iba a ser una experiencia simplemente pasajera de placer, sino tenía el propósito de redimir a esa mujer. Años atrás escuché la historia en segunda mano, pero de alguien que intervino, un pastor que intervino en ese lugar, de un hombre rico que visitaba un prostíbulo. Se enamoró de una joven que allí trabajaba y un día le dijo, ¿quieres salir de aquí y venirte a vivir conmigo? ¿Qué podía esperar de mejor esa pobre ser humana? Y entonces le dijo sí. Y fueron. Y un pastor adventista les dio el mensaje, los casó, se bautizaron, tuvieron 2 hijos y esos 2 hijos fueron pastores. ¿Qué les parece? Dios puede hacer milagros hoy también, aún con gente que perdió el rumbo de su vida para no cumplir con el propósito original de Dios, pero todo puede ser reencauzado por la gracia de Dios. Y esa fue la razón por la cual Dios llamó al profeta y le dijo,
ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Está en el libro de Oseas, el capítulo 1, versículo 2, y representa allí la peor degradación de la fe o de la religión y de la vida de ese pueblo de Israel. Pero esta mujer siguió con sus fechorías. Y todo el pueblo podía ver en directo, en vivo y en directo, lo que en realidad estaba pasando con Dios como marido y el pueblo de Israel como su mujer. Y la infidelidad de esta mujer a pesar del amor de este profeta. Pero llegó todo a un punto en donde finalmente el profeta, representando a Dios, debe romper la relación. En el mundo cananeo tenían la costumbre de ejercer un divorcio cuando había infidelidad de parte de la mujer, que era realmente cruel. ¿Qué era lo que hacían? El padre llamaba a los hijos y entonces juntos delante en público desnudaban a la madre y esposa, la golpeaban terriblemente y así la expulsaban de la casa. Y con esta figura en mente, el profeta, ahora representando a Dios, dice algo equivalente que vamos a verlo de nuevo al final de este tema en el Apocalipsis. Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas compadecidas. Los hijos del profeta tenían nombres simbólicos. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo su esposo, el divorcio. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. Bueno, no nos extrañemos de algunos llamados que Dios hizo a algunos profetas en la antigüedad. Al profeta Isaías, lo encontramos en el capítulo 20, en los primeros versículos. Dios le indicó salir a profetizar desnudo a la calle. Dice, en aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías. Le dijo, anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo. ¿Qué era lo que debía hacer el profeta? Como animales salvajes. ¿Por qué? Porque estaba representando lo que iba a pasar. En esta lámina ustedes pueden ver. Iban a venir los asirios. Los asirios solían desnudar a los reyes y a los príncipes y así desnudos los llevaban en cautividad. Por eso dice, así también el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos, lo mismo jóvenes que viejos. Por eso lloraré, dijo Miqueas, a quien Dios le dio una orden semejante, y gritaré de dolor, y andaré descalzo y desnudo, aullaré como chacal, y gemiré como avestruz. A veces los asirios desollaban a los vencidos delante de sus familias en sus mismas casas. Acá podemos ver a la esposa y a los niñitos viendo cómo les arrancaban la piel y de esa manera los mataban. Cuadros sanguinarios, crueles, terribles. El resultado de abandonar a Dios, que es un verdadero marido. Pasemos al Apocalipsis. Hay dos mujeres contrastantes. Dice Apocalipsis 12:1. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A qué representa la luna? El sol representa a Cristo. La luna, bueno, si la mujer es la iglesia que aquí se apoya sobre la luna, entonces la luna debe representar al evangelio en sombras del Antiguo Testamento que anunciaba la venida del sol de justicia. El evangelio en sombras, como lo describe el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 1. La ley ritual,
es solo una sombra de los bienes venideros, dijo el apóstol Pablo, de los bienes que ya estaban presentes en sus días, pero que se proyectaban a toda la dispensación cristiana. En Colosenses 2:17 volvió a decir el apóstol, todo esto es sombra de lo porvenir, pero la realidad es Cristo. Y Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5, y se entregó a sí mismo por ella para presentársela para sí, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes bien santa e inmaculada. Yo digo esto acerca de Cristo y la iglesia. Tal vez convendrá recordar que en el libro de Oseas, después de haber encontrado a su mujer, después de haberla expulsado, el profeta Oseas la encuentra de nuevo, porque así abandonada, desnuda y golpeada, ni siquiera tenía atractivo para sus amantes. Y se compadece otra vez. Y en el capítulo 3 dice que la lleva de nuevo de regreso a su hogar y mantiene un silencio especial, buscando aún así redimirla. Eso es lo que revela Cristo. Si hemos sido corruptos, si hemos sido pecadores, Cristo dio su vida para presentarse a sí mismo, el día de su venida a esa iglesia. Os he desposado, dice el apóstol Pablo, con un solo esposo, 1 Corintios 11:2, con Cristo, para presentaros a Él como una virgen pura. La Nueva Jerusalén en Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 2, nos dice que está representada también como una mujer. Es esa mujer pura, limpia. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, engalanada como una novia para su esposo. Por eso dice el Apocalipsis que en esa ciudad no entrará nada corrupto. Cristo vino para purificar a su iglesia, habiendo dado su vida por ella, y no podrá aceptar en esa ciudad nada impuro. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas el capítulo 4, el versículo 26, la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. Nosotros acá en la tierra no tenemos una madre espiritual. Ninguna ciudad terrenal es madre nuestra. Solo la Jerusalén de arriba. En Isaías 60, el versículo 20, dice, el sol nunca más te servirá de luz con relación a la Nueva Jerusalén, ni el resplandor de la luna te alumbrará. El Eterno será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria. Estaremos en la presencia de Dios. De manera que el símbolo de una mujer, de la mujer de Apocalipsis 12, es doble. Por un lado se refiere al antiguo Israel y por otro a la iglesia pura en el Nuevo Testamento. Allí se la ve entre dos dispensaciones porque está por dar a luz. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. ¿A qué representa dar a luz? En Isaías 26, 17 dijo el profeta, como la que está encinta cuando se acerca al parto, gime y da gritos de dolor, así hemos sido ante ti, oh Eterno. Jeremías 6:24, se apoderó de nosotros la angustia, dolores como de mujer que da a luz. Cuando el Hijo de Dios vino, fue perseguido. Dice, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Las diademas o las coronas están en las cabezas. Y dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Aquí vemos que aún antes de nacer ya el diablo, representado por el dragón, quería devorar a ese hijo que iba a nacer, que iba a ser hijo del hombre e hijo de Dios. Y con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, este dragón, y las arrojó sobre la tierra. Tuvo un poder como para engañar a muchos ángeles que son hoy
Nuestros vecinos, por así decirlo, viven en este planeta y causan todo este caos que se vive en el mundo. Pero esa batalla comenzó en el cielo. En Apocalipsis 12, en ese mismo capítulo, versículos 7 al 8, dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían al dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Pero mi querido amigo, esta batalla continúa acá en la tierra. Esa batalla se da en tu corazón cuando escuchas el mensaje de la palabra de Dios y debes decidir seguir el consejo divino o irte tras la corriente mundanal. Por eso te exhorto a que prestes atención al mensaje de la palabra de Dios, porque siempre habrá puntos contrastantes. Lo importante es que nosotros adoptemos la verdadera dirección y nos identifiquemos con ese cuerpo puro, limpio, que triunfará. En este caso representado por una mujer pura. Y sigue diciendo Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La caída del Lucifer, la caída del dragón fue gradual. Primero, según Génesis 3, cuando se reveló en el cielo y logró engañar a nuestros primeros padres. Luego, así se transformó en el príncipe de este mundo, porque el plan de Dios para con Adán era hacerlo el rey, el príncipe, la cabeza de este mundo. Pero él perdió el principado cuando cedió su soberanía ante otro ser impostor como fue Lucifer. Por segunda vez iba a ser ahora desalojado. En Apocalipsis 12 se nos muestra que Jesús vendría para expulsarlo. Desde que Jesús lo venció en la cruz y fue investido él a la diestra de Dios como nuestro intercesor, las acusaciones del diablo no tienen poder. Él es el acusador de los hermanos según Apocalipsis 12. Pero desde que Jesús lo venció, Él es el mejor abogado del universo para proteger y salvar a los que se arrepienten y buscan el perdón de los pecados para que puedan ser aceptos por Dios. Y esas acusaciones de Satanás perdieron fuerza. Dijo Jesús en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Apocalipsis 12:10 nos habla también de esa caída de Satanás, y en Colosenses el capítulo 2 y el versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, a esas potestades espirituales que operan en el aire, según lo expresa, es decir, que son invisibles para nosotros, según lo expresa el apóstol en otro lugar. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque allí pudo probar el Hijo de Dios que la ley de Dios puede ser guardada y pudo mantenerse fiel y pudo transformarse en un perfecto redentor de su pueblo. Los desenmascaró delante del universo. El universo pudo ver que si se le hubiera dado a Satanás o a Lucifer el privilegio de ocupar el lugar de Dios en el cielo, los hubiera tratado de la misma manera como trató al noble Hijo de Dios. Y ahora dice Apocalipsis 12:10, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¡Hurra! Podríamos decir. ¡Qué felicidad! Ahora no tenemos a alguien que pueda condenarnos. Sí, podrá hacerlo, pero si contamos con la intervención del Hijo de Dios, si le abrimos nuestro corazón, si confesamos nuestros pecados, invocando su nombre, entonces nosotros podremos sentirnos libres y las acusaciones del diablo no tendrán poder. Y la tercera vez, y será la definitiva, ocurrirá
en la segunda venida de Cristo, cuando Jesús venga como Rey de Reyes y este mundo sea destruido y el diablo será confinado en el milenio sin poder más tentar al pueblo de Dios. Sigamos la historia de Apocalipsis 12:4 de esta mujer pura. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Apenas nació el Hijo de Dios, Herodes quiso destruirlo. Satanás intentó matar a Jesús a través de Herodes, pero Dios lo rescató. Finalmente el diablo logró matarlo mediante los romanos, los soldados romanos. Pero dice el versículo 5 de Apocalipsis 12, ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Todavía no está gobernando las naciones con puño de hierro. Su mano es retenida. Él retiene su mano esperando que llegue el momento. Pero su hijo, dice, fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Qué hizo entonces el dragón? El dragón trató de perseguir a los seguidores del Hijo de Dios. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, Apocalipsis 12:13, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo. Apocalipsis 12:14. Vosotros visteis, Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. La figura de esas alas del águila tienen que ver con el cuidado protector de Dios a su pueblo. Como el águila revolotea sobre sus pichones, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Así el Señor solo lo guió en el desierto. Deuteronomios 32, 11 y 12. Dios guardó a su pueblo de la ira del dragón en los lugares más apartados de la tierra. Sigue diciendo, sin embargo, el revelador en los versículos 15 al 16. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. ¿A qué representa el río? Representa a la persecución. En Isaías, en el capítulo 8, nosotros vemos que Dios permitió que subieran aguas impetuosas, muchas, representando al rey de Asiria, que fue anegando toda la tierra de Israel. Y llegó hasta el pueblo de Dios en Judá, y dice que el agua llegó hasta la garganta, inundará, llegará hasta la garganta. Ustedes saben que cuando el agua pasa arriba de la boca y de la nariz, comienzan las burbujas hasta que la vida se extingue. Y llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, esa tierra de Dios que estaba con su pueblo. Pero Dios intervino y libró en aquella oportunidad a su pueblo Israel. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo de la fe, se muestra que la iglesia es una iglesia peregrina y perseguida. Es una iglesia pura. Todos ellos, dicen los versículos 13 y 16 del capítulo 11, vivieron por la fe, todos los hombres de fe, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Muchos van a Estados Unidos o a Europa buscando un confort, una situación mejor de vida, y una vez que están allí, a veces hasta tienen que vivir peor,
Una vez cuando entramos a comer a un lugar, una mujer hispana estaba barriendo el restaurante y cuando vio que hablábamos castellano y supo que quiénes éramos, dijo: yo era profesora en mi país y miren lo que estoy haciendo acá, barriendo en un restaurante. Bueno, el cielo no está ni en Estados Unidos ni en Europa, no lo vamos a encontrar acá en la tierra. Somos peregrinos. Llegará el día en que estaremos en una ciudad de la cual no querremos irnos jamás. Apocalipsis 12:17 termina la historia de esta mujer. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta es la característica del último remanente. No toda la cristiandad se salvará, solo un remanente, y se requiere que guarde los mandamientos de Dios y la fe, tenga la fe de Jesús. La Nueva Jerusalén se la representa, esa Jerusalén, esa ciudad celestial, se la representa en Apocalipsis 21:2 como la esposa del Cordero. Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Brillaba con la luz de Dios y era toda de oro. No es la Roma de los católicos, ni la vieja Jerusalén de los judíos, ni la Meca de los árabes. Nosotros miramos hacia arriba. Pero tristemente tenemos que hablar de otra mujer. Eso está en el Apocalipsis. Apocalipsis 17 nos habla de una iglesia impura. Así como la mujer pura representa a una iglesia que se purifica en la sangre del Cordero y que Jesús prepara para recibirla a sí misma en su reino eterno, en esa nueva Jerusalén. Así también hay una mujer corrupta que tiene sus ojos centrados en la tierra. Dice Apocalipsis 17:1, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 15 nos dice a qué representan las muchas aguas. Las aguas son pueblos, dice, multitudes, naciones y lenguas. Por eso en el capítulo 7 de Daniel se representan a los grandes imperios que veremos en el siguiente tema, proviniendo del mar. Con ella, con esta mujer, cometieron adulterio los reyes o gobernantes de la tierra. Esto da a entender que es una mujer que comete adulterio, que se apartó de Dios. La prostitución con los reyes de la tierra se la conoció en la historia cuando el obispo de Roma logró apoderarse de la cristiandad o se sentó en medio de la cristiandad, especialmente en la Europa medieval. Aquí vemos 2 coronas, la corona de los papas y la corona de los reyes, en un casamiento que fue un casamiento desdichados, porque nunca pudieron ponerse totalmente de acuerdo para determinar en este casamiento cuál era la cabeza o quién era la cabeza, si el papa o el rey. De manera que a veces el rey se levantaba contra el papa y el papa buscaba otros reyes para que vinieran a protegerlo y humillaran al rey que se había atrevido a levantarse contra su autoridad. Y sin embargo, siguieron viviendo juntos. En Juan 14:30, nosotros vemos que Jesús se refirió a los reinos de este mundo como siendo en alguna medida dirigidos por el príncipe de este mundo. Y la iglesia no debía casarse con los reyes o gobernantes del mundo, debía mantenerse separada. Por eso cuando Jesús vino, dijo, San Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, San Juan 14:36, mis servidores hubieran peleado para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué significa fornicar en una dimensión espiritual? Significa la unión, unirse con
el Estado, la unión de la iglesia y el Estado, eso es fornicación. Debe haber separación. La primera corona puesta por un papa, un rey europeo, se dio con el emperador Carlomagno. Muchos consideran que el Sacro Imperio Romano nació con este emperador. Pero continúa pactando hoy el pontificado romano con los gobiernos de la tierra. Dice Apocalipsis 17:2, con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra. Podemos ver que sigue pactando hoy con diferentes gobiernos queriendo ejercer un liderazgo mundial. Y dice, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad, literalmente inmundicia. Apocalipsis 17:2. Jesús advirtió sobre aquellos que lo hacen todo para que la gente los vea. Adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y para que la gente los salude en las plazas. Y este es el espíritu que nosotros vemos en todos los pasos que da el Vaticano. Me duele decirlo, pero debo contrastarlo como ministro de Dios con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa embriagado? Han fornicado significa unirse, vimos, con los reyes o príncipes o gobernantes de la tierra. Embriagado significa ser engañado, y es engañado por las falsas doctrinas. El vino representa las falsas doctrinas que se dan. Se ve en el Apocalipsis a una mujer, símbolo de la iglesia, con una copa de oro llena de las inmundicias de su fornicación, y así también se puede percibir una copa de oro en manos de los papas que participan o que dirigen la misa, pretendiendo que transforman el vino en sangre del Hijo de Dios y el pan en cuerpo del Hijo de Dios. Eso es una blasfemia. Nadie puede crear seres humanos, ni menos a Dios. ¿En qué consisten las falsas doctrinas? Aquí no podemos entrar demasiados en detalles, pero enumeremos algunas. La adoración de ídolos, que está prohibida en la palabra de Dios. El culto a los muertos, la inmortalidad del alma, el tormento eterno, cielo para espíritus sin cuerpo, penitencia, salvación por obras y la transformación de un día de reposo falso para suplantar al verdadero día que Dios indicó en su ley, que es el séptimo día de la semana, el día sábado. Veamos Éxodo 20, versículos 4 y 5, el tercer mandamiento. Dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Éxodo 20, versículos 4 al 5. Y acá vemos al mismo Papa Juan Pablo II, inclinado ante el cuadro de María y su hijo, que fue introducido a partir de Isis y Horus. Y la mujer, dice, estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Púrpura y escarlata. Esos mismos colores son los que inundan especialmente el Vaticano, entre los cardenales, escarlata, y los purpurados también, como se llama. Elena de White escribió en el libro El conflicto de los siglos, página 625. El culto a las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina se esfuerzan en distraer su atención del único que puede asegurarles la salvación. En el diario
por internet del Vaticano llamado CENIT, constantemente aparece la figura del Papa como la figura suprema. Cristo debe ser la figura suprema, ningún ser humano. El culto de la Iglesia romana, continúa diciendo Elena de White en las páginas 622 y 623 del libro ya mencionado, es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores, que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. El cáliz, la copa, llena de abominaciones. Abominación significa una idolatría horrenda. La misa es una abominación, como lo dijimos, porque pretende reproducir la carne y la sangre del Hijo de Dios y su sacrificio. Y la Biblia dice, sin embargo, que Jesús fue ofrecido solo una vez y para siempre. Hebreos 10:10. En esa moneda que ustedes pueden ver en esta lámina, es una moneda del Vaticano, cita del Vaticano. Y pueden ver en un lado de la moneda a una mujer con una copa de oro. Y del otro lado pueden ver al Papa Pío XII mostrando que hasta reproducen la misma imagen del Apocalipsis sobre la mujer corrupta. ¿Qué decir de la corona de oro de triple tiara del Papa? Últimamente, dado el espíritu democrático de la mayoría de las naciones, buscan no usar esta corona que usaron por tanto tiempo. Pero lo revela como príncipe de este mundo y es otra abominación, otra idolatría. Significa esa triple corona, rey del cielo, rey de la tierra y rey de los mundos inferiores. Dice Apocalipsis 17:9. Aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. ¿Cuáles son los 7 montes? Es conocida Roma como la historia de las 7 colinas: Quirinal, Viminal, Esquilino, Chelio, Aventino, Palatino y Capitolio. Ahí tienen las 7 colinas. No es una ciudad eterna. Apocalipsis 18, versículo 8 dice, será destruida por el fuego. Y el versículo 24 agrega, y desaparecerás de la faz de la tierra. Roma no ha desaparecido. ¿Cuál Roma? Podemos preguntarnos. ¿La Roma de los Césares o la Roma de los papas? Roma todavía está en pie, de manera que tiene que tratarse de la Roma papal. Cuando vamos a ver el castigo que va a recibir Roma, esta mujer, vemos que es un castigo correspondiente a una iglesia apóstata, a una mujer infiel que se apartó del Redentor, del Creador y Redentor. Vemos, por ejemplo, que dice Apocalipsis 18:6. Páguenle con la misma moneda, denle el doble, prestemos atención, el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. Cuando vemos lo que Dios dice a través de los profetas del Antiguo Testamento sobre los pueblos paganos que iban a ser castigados, encontramos que nunca dice la Biblia que un pueblo pagano debe pagar doble por lo que hizo. Salmo 137:8, Jeremías 50:15, Joel 3:4. Dice que pagarán por lo que hicieron. Pero esto lo dice únicamente del pueblo de Dios cuando cayó en apostasía, como Jeremías 16:18. ¿Por qué recibe doble el pueblo de Dios? En este caso, en el Apocalipsis, una iglesia apóstata. Porque tuvo la luz del Evangelio y se volvió e hizo peor todavía que aún los reyes paganos, y por eso merece un doble castigo. A mayor luz hay mayor responsabilidad. Santa Sede, Santo Padre, cuidado con esos alardes, porque detrás de la Santa Sede ha salido
tanta corrupción a luz hoy, que se ha mantenido, corrupción que se ha mantenido tapada durante tanto tiempo. Hoy hasta hay libros que muestran que se le ha llamado caminito de ratas para muchos criminales que buscaron refugio yendo por debajo, refugio en esa presunta Santa Sede. Santo Padre es otro título blasfemo. Por eso el Apocalipsis lo describe, versículo 5 del capítulo 17. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones horrendas, idolatrías horrendas de la tierra. Madre de las rameras, tiene hijas, es una madre también, que se corrompen como ella. Hoy estamos viendo que las iglesias protestantes se están uniendo cada vez más con la Iglesia Católica Romana y participando de ese mismo espíritu de corrupción. En este libro, en esa tapa que ustedes pueden ver que junté, aparece una catedral católica cortada por el medio y una iglesia católica, también una iglesia protestante, también cortado por el medio y pegados. Eso es lo que estamos percibiendo hoy. Y eso llevará a la construcción de la gran Babilonia, de la apostasía final de los últimos días. Las hijas son las iglesias protestantes y demás religiones que se unen con los gobiernos de la tierra para corromperse como su madre a lo largo de los siglos. En otras conferencias vamos a ver que el propósito de esta unión es influir en los gobiernos de la tierra para que impongan los decretos que ellas logren, las creencias que ellos logren conseguir tener en común. Dice Apocalipsis 17:6, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de gran asombro. La historia de la Iglesia Católica Romana probó ser sanguinaria. Miles, millones padecieron en la Edad Media por no quererse someter a la autoridad del obispo de Roma. Eso está en la historia y hasta el mismo Papa Juan Pablo II buscó hacer una confesión moderna sobre los crímenes cometidos por el Santo Oficio de la Inquisición que operó durante tantos siglos. Escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 625. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. Eso lo vimos ya en un tema anterior. Pero su viudez recibiría un golpe de muerte, dice Apocalipsis 13, una herida mortal. Perdió su marido, perdió los gobiernos. Cuando se dio la Revolución Francesa, rompieron con el poder religioso. Y hoy no puede perseguir más a nadie porque hay separación de iglesia y Estado. Pero esa viudez sería temporaria porque volvería a jactarse de no ser más viuda. Apocalipsis 18:7 dice, en la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción. Porque en su corazón se jacta, estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Pero recibirá el castigo final que caerá sobre Roma. En Apocalipsis 18 habla de la corrupción final de la gran Babilonia. Vi a otro ángel, dice el apóstol Juan, que tenía mucho poder, y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes o gobernantes de la tierra cometieron adulterio con ella. Y los comerciantes se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Este es el cuadro final de Roma. Este es el cuadro final de una iglesia
que se apartó de su Redentor e introdujo prácticas que siguen manteniendo y que tienen su origen en el paganismo, no en la religión de Cristo, no en los evangelios, no en la palabra de Dios. ¿Escucharon ustedes o leyeron alguna vez el libro El Vaticano contra Dios? Fue escrito en la misma cúpula de la Iglesia Católica Romana. Algunos monjes, viendo la corrupción tan grande de esa santa sede, en comillas, pensaron que para purificar la iglesia debían hacer público lo que había en su interior para obligarla a purificarse. Pero cuidado, esa puede ser puede ser una manera de obligarlos a que busquen ser más sofisticados para ocultar una corrupción tal. Porque lo que purifica una iglesia no es sacar al público la inmundicia, sino la sangre del Hijo de Dios, la aceptación del Evangelio, la aceptación de la palabra de Dios con todo lo que implica y también la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que ven ellos dentro? Drogas, sexo, homosexualidad. Todo eso ha salido a luz en todos los diarios hoy. Abusos y luchas de poder y hasta espiritismo. Dice Apocalipsis 18 que se volvería guarida de todo espíritu maligno. Aquí vemos el órgano informativo del Vaticano del 21 de mayo del 2000, CENIT, donde muestra que el espiritismo está arraigándose otra vez, está expandiéndose por toda Italia y monjes o al menos obispos conocidísimos por la actividad que desarrollan en la comunidad cristiana están practicando esto y dando seminarios sobre la comunicación ultraterrena. Representantes de 20 religiones desde octubre del 2010 se convocaron o fueron convocados en Roma. Juan Pablo II les dijo, este es un paso decisivo en la reconstrucción moral del mundo. Y les dijo más, traigan lo mejor que tienen para mejorar el mundo. Yo nunca veo en la Biblia que Dios mande a profetas a Siria, a Babilonia, a decir, vengan a un gran congreso en Jerusalén, traigan lo mejor que tengan para reconstruir la moral del mundo. No, siempre dijeron, la ley de Dios está en Jerusalén. Y para convertir al mundo se requiere que esa ley sea guardada. El buscar traer a todas las religiones del mundo en Roma, eso significa apostasía, eso significa la gran Babilonia. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 17, 18. La Iglesia Católica Romana es la única iglesia que es también una ciudad o país, Vaticano. Pero se da un mensaje final. Apocalipsis 18, 4. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. Miren ustedes, ¿hay pueblo de Dios en la Iglesia Católica Romana? Sí. ¿Hay pueblo de Dios en las iglesias bautistas, metodistas, pentecostales y tantas otras iglesias protestantes? Sí. Y llegarán a escuchar la voz, salgan de allí, en los momentos finales de mayor corrupción, para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Y se produce en Apocalipsis 16, versículos 16 al 17, el divorcio, como en la historia de Oseas, donde dice que los reyes que la habían apoyado y que la habían prostituido, causarán su ruina, la dejarán desnuda como en el ritual antiguo de divorcio para con la mujer infiel, devorarán su cuerpo y las destruirán por el fuego. Se levantarán contra ellos los gobernantes del mundo cuando descubran demasiado tarde que habrán sido engañados. Pero un remanente se salvará. Estos son, dice Apocalipsis 14, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, simbólicamente. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron comprados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son sin mancha. Aquí está la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de
Jesús. Y Dios llama a su mujer para que redimirla a tal punto que aún la mujer infiel cantará como en su juventud cuando era virgen. Quiero terminar diciéndoles, contándoles lo que una persona llegó a decirme en una oportunidad. Me dijo, pastor, yo vivía en el mundo, nunca le fui fiel a mi mujer, pero ella no me celaba. Ahora que me convertí, ella me cela. ¿Por qué? Y le dije, tenga cuidado, porque no le pase como el perro que vuelve a su vómito, dice el apóstol Pedro. Está bien, pero yo quiero saber algo. ¿Será que yo voy a poder formar parte de ese grupo de redimidos que describe la Biblia como 144,000? Y entonces le dije, ¿por qué? Y bueno, porque yo cometí adulterio, siempre le fui infiel a mi mujer antes de convertirme. Y le dije, no se preocupe, la Biblia dice que los redimidos no se encontrará mentira en sus bocas y conoce a alguien que nunca mintió. Lo que pasa es que cuando Dios perdona, perdona de veras y nos transforma y nos considera como si nunca hubiéramos mentido. Y entonces nos limpia y nos transforma, nos hace semejantes al carácter de su Hijo. Dice Apocalipsis 12:14, dichosos los, 22:14, perdón, dichosos los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Mi querido amigo y amiga que me estás escuchando, ¿quieres tener las ropas limpias? ¿Quieres formar parte de ese reino eterno que Dios estableció? ¿Sientes que eres un pecador o una pecadora? El Señor puede limpiarte. Para eso vino. Y quiere transformarte para presentarte a sí mismo como alguien limpio, puro. Lo puede hacer por su sangre, por ese don de su vida que dio para redimirte. Por lo cual yo te invito, si realmente quieres salir de Babilonia, salir de la corrupción, salir del mundo y transformarte en un verdadero hijo de Dios, que inclines el rostro conmigo para una oración. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, porque nos permites conocerte, conocer este precioso evangelio. Todos te hemos sido infieles porque todos somos pecadores. Pero gracias por los méritos de tu Hijo amado Jesús, que tú los computas como si fueran nuestros, los pones para cubrir nuestra desnudez, nuestra miseria. Y nos das esas ropas blancas con las cuales podremos vivir ya libres de los estigmas del pecado. Perdona nuestras faltas. Y Señora, permite que nos acerquemos a ti, nos aferremos a tu palabra, que no solo seamos limpiados por la sangre del Hijo de Dios, sino también que seamos fieles y guardemos los mandamientos, tus mandamientos, para formar parte de los redimidos en ese reino final y eterno que tú establecerás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.